Buenos días a todos, qué rico saludarlos el día de hoy en nuestro primer webinar del año 2025. Como siempre les decimos, para nosotros es motivo de alegría poder compartir espacios como estos, espacios llenos de conocimiento para el sector inmobiliario. Mi nombre es Natalia Olmos, soy coordinadora de comunicaciones de Fianza Crédito y seré su anfitriona a lo largo de este webinar. Recuerden que pueden dejar todas sus preguntas e inquietudes en el chat y al finalizar daremos respuesta con nuestro invitado especial. Le damos entonces la bienvenida también a Rafael España. Rafael es muy querido por todos nosotros, muchos de ustedes también ya lo conocen, y él va a estar con nosotros hoy compartiendo todas las experiencias de conocimiento en el webinar de hoy, que es Perspectivas Económicas 2025. Entonces queremos darle la bienvenida a Rafael. Él está por acá. Hola Rafael, bienvenido, buenos días. Hola Natalia, muy buenos días y a todos los amigos que están ahí escuchándonos y soportándonos. Muchas gracias por la invitación y quiero hacer extensivo este saludo a los doctores Ayala, muy queridos, muy de la entraña nuestra de FENALCO, y con mucho gusto estamos aquí para compartir algunas ideas, algunas observaciones sobre la marcha de los negocios. Muchísimas gracias Rafael, entonces te dejo por acá. Pues muchísimas gracias Natalia, y voy a pedirle con su gentileza para que ahí coordinemos la pasada de algunas diapositivas que hemos preparado para soportar algunas de nuestras inquietudes. La primera inquietud que se nos viene a la cabeza es que el día domingo pasado, el día domingo 26, fue un día increíblemente movido en noticias, y en solo 15 horas pasamos del infierno, de la gloria al infierno, y del infierno otra vez a las aguas calmadas. Todavía no alcanzamos a asimilar lo que hubiera sucedido si las sanciones de los Estados Unidos se hubieran materializado sobre nuestro país. Hubiera sido de verdad algo que todavía no alcanzamos a dimensionar, una catástrofe con unas heridas muy profundas que tardarían muchos años en recuperarse. Afortunadamente, aparentemente, todo se resolvió bien, o por lo menos hasta el momento. Y nos preguntan todos los afiliados a FENALCO y los empresarios y la gente del mundo de los negocios, ¿cómo vemos la situación? Y yo quisiera empezar tratando de resolver esa pregunta con una imagen, Natalia, que es la siguiente. ¿Cómo está la situación? Yo creo que la situación está así como la ven ustedes en la pantalla. Enredada, muy enredada, pero puede ser susceptible de mejorar. Yo creo que ahí hay unas señales de aliento, señales de esperanza que son muy prometedoras. Precisamente en estos instantes acaba de presentar Fedesarrollo su encuesta. Ellos hacen una encuesta mensual sobre la confianza empresarial, la confianza comercial, y la buena noticia es que en diciembre mejoró bastante la confianza comercial en el país, en diciembre versus diciembre del 23. Y quiero anticiparles a ustedes que nuestra encuesta de FENALCO, que también hacemos a nuestros afiliados para preguntarles cómo les fue en sus ventas y en sus actividades empresariales, no solamente comerciantes, sino también afiliados, como por ejemplo muchos ejecutivos del sector inmobiliario, de la hotelería, de la gastronomía, de los servicios generales al comercio, como las empresas de vigilancia. En general, diciembre fue calificado como un muy buen mes, quizás el mejor del año 24. Entonces cerramos el año 24 con un poquitico más de respiro en materia de resultados de ventas y de ingresos entre los empresarios, particularmente del sector comercio y de los servicios. Adelante, Nati. Muy bien, hay temas, queridos amigos, que los empresarios no podemos manejar, no se puede. Hay otros que sí. Por ejemplo, nosotros no podemos manejar el comportamiento del tipo de cambio, o el tema de la inflación, o las tasas de interés que determina la autoridad monetaria. Pero sí hay algunos temas que son de obligatorio manejo por parte de nosotros, los empresarios. Vamos a dar unos ejemplos adelante de aquellos temas en los cuales nosotros sí tenemos la obligación de estar pendientes. Adelante.
Efectivamente, ahí hay temas como por ejemplo el tema de los precios, las estrategias competitivas, las alianzas, ¿no? Las ventas, la investigación de mercados, el soporte informático, el tema de la atención al cliente. Sobre esos temas es que nosotros, queridos amigos, deberíamos hacer mucha, diría yo, mucha insistencia, preocuparnos por los temas que realmente sabemos manejar. Esa es un poco la idea. Dale, Arnaldo. Este es un tema interesante que aparece en pantalla que quisiera compartírselos, porque me parece de mucha, diría yo, utilidad. El gran foro de Davos. Davos es una ciudad suiza muy famosa porque cada año en enero se reúnen los científicos y la gente más influyente de la intelectualidad mundial para determinar cuáles son los problemas más graves de la humanidad y para discutir sobre la marcha de la humanidad. Y nos encontramos que en este mes de enero, para los científicos y hombres de Estado que van a esas reuniones, y hombres y mujeres, premios Nobel, el problema más grave de la humanidad en este momento tiene que ver con la posibilidad de un conflicto armado, tema que en un pasado no era tan evidente, cosa que me parece inquietante en el sentido de que está latente la posibilidad de más guerras, más conflictos, temas realmente muy complejos que escapan un poco a nuestro control como empresarios. El tema del cambio climático sigue estando ahí en primerísimos lugares, pero hay otros que también suben de importancia, como se presenta en la pantalla, y es uno que estamos viviendo ahora con el regreso del presidente Trump. Confrontaciones geopolíticas y geoeconómicas, cosa que no se observaba hace un año. Entonces, hay unas guerras no declaradas de carácter comercial y que han sido alentadas en estos últimos días por decisiones del gobierno de Norteamérica. Por ejemplo, desafiar a los canadienses, insinuándoles que deben convertirse en un estado de los Estados Unidos, tratando de sugerir además que Groenlandia pertenece a los Estados Unidos, lo cual provoca enorme malestar en el pueblo danés, y tratar de cambiarle el nombre al Golfo de México, en fin, y referirse despectivamente al Canal de Panamá. Entonces, esos riesgos que antes no eran tan evidentes están ahí en primerísimos lugares. Y fíjense ustedes que algo que nos afecta a todos, cuidado con los ciberataques, ¿no? El tema de los ciberataques cada vez adquiere más relevancia, y cualquier esfuerzo que hagan los empresarios para tratar de contener un poco ese problema de los ciberataques, de los hackeos, es bienvenido. Adelante. Hay algunos temas interesantes como a manera de... Este es un resumen anticipado. El sector inmobiliario, queridos amigos, aquí en Colombia tiene una particularidad que registra mucha estabilidad a lo largo de los años. El crecimiento del sector inmobiliario en los últimos 15 años o en lo corrido de este siglo siempre ha estado por encima del crecimiento económico promedio de Colombia. Eso es un dato interesante, yo diría, alentador. Por ejemplo, en el año 23, el crecimiento del sector inmobiliario fue del 1,9, mientras que el crecimiento económico fue 0,6. O sea, el crecimiento del sector en el que ustedes se mueven fue 3 veces superior al del Producto Interno Bruto colombiano. Y para este 24 también tendremos un crecimiento ligeramente superior en el sector inmobiliario que en el resto de la economía como un todo. Otro tema interesante que se ha discutido en muchos foros y en muchos comités de FENALCO es que recientemente se observa un aumento notorio en el tema de los arriendos, o sea, música para los oídos de ustedes, ante las dificultades que se presentan cada vez más evidentes para el financiamiento de la compra de vivienda. Le hace Mi Casa Ya, que es un programa muy bonito creado desde los tiempos del gobierno Santos, gobierno Duque, pero que durante este gobierno prácticamente se desmanteló. Muchos hogares, muchísimas personas han tenido que recurrir de nuevo al expediente interesante, además, de tomar en arriendo inmuebles, porque no pueden darse el lujo, no tienen cómo pagar las cuotas iniciales tan altas en ausencia de los subsidios que antes se daban para estratos bajos y medios.
El otro tema fuerte es que hay una recuperación de la economía que se manifiesta en aumentos ligeros, pero interesantes en los consumos, en las compras de los hogares. Adelante. Aquí ilustramos cómo el crecimiento en lo corrido del año 24, último dato del DANE en cuentas nacionales es a septiembre, cómo el crecimiento del sector inmobiliario ha estado por encima del crecimiento económico. Y también vemos que el año pasado, que había una recuperación, está muy fuertemente sostenida en el sector agropecuario, en el sector de entretenimiento y en la administración pública. En cambio, van muy mal la industria, la construcción y el comercio, creciendo prácticamente a cero en septiembre. El sector inmobiliario, repito, tiene un crecimiento muchísimo más alto, un poco más alto que el crecimiento económico general, y eso es una buena señal, y en la siguiente diapositiva lo podemos visualizar mejor. Adelante. Aquí lo vemos como el sector de la construcción afronta una situación realmente dolorosa en los últimos 2 años. El año pasado hubo una ligera reanimación como un todo de la construcción, pero muy atribuido a lo que se llama las obras civiles. Por ejemplo, el Metro de Bogotá, lo que es las edificaciones de bodegas, de casas, de locales comerciales, estuvo el año pasado prácticamente paralizado, sobre todo por la ausencia de los subsidios de Mi Casa Ya. Mientras tanto, el sector inmobiliario, las actividades inmobiliarias tienen una notoria estabilidad, diría yo, que es en medio de todo una buena noticia en el sentido de que no tiene esos ciclos de montaña rusa que tienen, por ejemplo, la construcción. Inclusive en pandemia, el sector inmobiliario tuvo un crecimiento, diría yo, decoroso. Adelante. Miren ustedes que sin que uno casi que lo perciba, se advierte un movimiento muy fuerte, muy interesante, diría yo, adentro del comercio detallista. El año pasado, para no citar sino los 3 ejemplos más emblemáticos, hubo unos movimientos sumamente interesantes que yo creo que son oportunidades inmobiliarias para los colombianos. Por ejemplo, en la ciudad de Cali, nuestro común amigo don Tulio Gómez, propietario de la América de Cali y del supermercado La Montaña, adquirió en un golpe interesante de manejo estratégico todos los supermercados Confandi, son 18, ¿ah? Ave María, eso a nivel nacional eso no trascendió, pero en el Valle del Cauca fue gran noticia y La Montaña se hizo a unos locales espectaculares de Confandi que abandona el negocio del supermercadismo, lo mismo que hizo en Bogotá con subsidio de abandonar el negocio de los supermercados y concentrarse en otros temas como la salud, el entretenimiento, la capacitación, asesorías, asistencias, droguerías, etcétera. Y la mayoría de los locales de Colsubsidio, que era uno de los jugadores más importantes del país a finales del siglo pasado, pues fue adquirido por Jerónimo Martins y todavía están en ese proceso legal que tiene que tener una aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en la ciudad de Cartagena, Megatiendas, que es una cadena independiente regional sumamente importante, pues adquirió la cadena más importante de supermercados de la ciudad de Santa Marta, que se llama Rapimercar. Entonces, fíjense que ahí se mueve el mercado, se quedan unos locales por ahí, por allá, oportunidades inmobiliarias, pues que se registran bastante interesantes en este caso del comercio. Adelante. Aquí vemos cómo el comercio colombiano registra poco a poco una recuperación. Por ahora es débil, pero noten ustedes esa especie también de montaña rusa de cómo los años 20 y 21 fueron fatales, ecos de la pandemia, el COVID, y llega un periodo de recuperación increíble, de bonanza en los años finales del año 21, todo el 22, un poquito del 23, pero a finales del año 23 se registra una distorsión, como se observa en la gráfica, que poco a poco ha venido corrigiéndose. La buena noticia es que ya en noviembre del año pasado, por fin, las ventas del comercio en Colombia, según el DANE, acumulado 12 meses, o sea, una variación anual, registran un crecimiento por encima de 0. O sea que hay aliento de que continúe esa tendencia a la recuperación en el año que está comenzando. Adelante.
No todos los sectores del comercio van mal o les fue mal. Hay algunos que les fue muy bien el año pasado. Aquí mostramos a manera ilustrativa a los sectores de mejor desempeño el año pasado y vemos que sí hubo unos sectores, unas categorías del comercio detallista que crecieron de una manera sumamente sugestiva, diría yo, como los aparatos de video, o sea, los televisores, los aparatos de informática, como por ejemplo computadores. En cuanto a aparatos de video, pues yo medio en serio y medio en broma digo que gracias al efecto James con la Copa América, las ventas de televisores estuvieron muy bien durante buena fracción del año. El sector veamos la parte negativa, hay dos sectores que nos preocupan sobremanera y es el sector de confecciones, va mal el año pasado, aunque al final del año mejoró algo, pero la verdad es que la ropa, las ventas de ropa en Colombia se encuentran bastante golpeadas, bastante afectadas. Y otro sector que tiene mucho que ver con ustedes, directa e indirectamente, que es de las ferreterías, materiales de construcción, vidrios, pinturas, artículos para la remodelación de la casa, muy mal, en razón a que las tasas de interés muy altas y segundo, a la parálisis del sector de edificación de vivienda. Vemos que en términos reales las ventas de estos sectores de ferretería y remodelación fueron negativas. Las ventas de alimentos creciendo muy poco, y eso no deja de ser preocupante. Las ventas de alimentos en los supermercados, no alimentos en los restaurantes. De alguna manera nos parece a nosotros que ese pobre desempeño del sector de los supermercados también tiene algo que ver con que las tiendas de barrio, las famosas tiendas, el tendero de la esquina, pues aparentemente no les habría ido tan mal el año pasado, en la medida en que de todas maneras los hogares colombianos tienen que adquirir comida, tienen que llevar los víveres para preparar en su hogar. Adelante. Bueno, aquí hay un contraste interesante y es que el año pasado las estadísticas del sector de vivienda fueron muy regulares, muy malas, con caídas muy fuertes en las iniciaciones de proyectos, que es la última columna que quisiera ver. La primera tiene que ver con vivienda de interés no social, la vivienda de interés social, pero la tercera resume todo, muy malo el tema de lanzamientos, inicios y ventas. En cambio, en el Valle del Cauca, como lo mostramos a la derecha, las cosas estuvieron bastante mejor, con unos crecimientos bastante interesantes. Yo creo que ahí es una noticia, diría yo, refrescante en el sentido de que en el Valle del Cauca, donde ustedes son muy fuertes, la situación del sector de ventas de vivienda no estuvo tan mala, al contrario, fue, diría yo, que positiva frente al resto del país. Ese es un hallazgo interesante que quería compartirles aquí mientras me tomo un tinto. Adelante. Algo que puede ser interesante para alguna parte de este auditorio y es que en el año 23, el 30 de septiembre, abrió en Bogotá IKEA, que es una multinacional sueca de muchísimo prestigio, artículos para la remodelación del hogar, muchos muebles, todo que ver con el tema de vivienda, pues abrió en Bogotá y eso fue la locura y se sintió muchísimo el efecto IKEA en Bogotá durante el resto del 23 y todo el 24. Eso jalonó todo el sector. En Medellín también pasó lo mismo. Una locura la apertura en Medellín de IKEA. Y les cuento que en Cali están a pocos días de abrir IKEA y entonces eso impacta muy positivamente a todo el comercio, particularmente el sector de remodelación del hogar, artículos para la casa, utensilios domésticos, etcétera, y favorece en general toda esa cadena y los consumidores aprovechan todas esas ofertas y sobre todo esa variedad que trae esta empresa sueca que ya es afiliada a Fenalco. Entonces, prepárense amigos, en Cali va a haber también el efecto IKEA muy pronto en este año. Dale. El FEDesarrollo saca un índice, un indicador interesante que se llama el índice de confianza del consumidor. Simplemente yo quiero aquí subrayar que el último indicador, por cierto que esto salió hace un par de días, el último indicador correspondiente a diciembre del año pasado muestra una mejora bastante importante de la confianza del consumidor. La confianza es algo
que es un intangible. Si no hay confianza, pues es muy difícil que haya, por ejemplo, ventas, que haya movimientos económicos importantes. Yo creo que la desconfianza es como la kriptonita de la economía. Y la buena noticia es que en la ciudad de Cali ha habido un aumento muy notorio de la confianza, incluso está en valores positivos. Da la impresión de que al señor alcalde Eder le está yendo bastante bien. Lo del COP16 fue muy bueno y eso impregna de optimismo a toda la ciudad. Eso me parece interesante. La Feria de Cali fue también muy vistosa. Entonces hay un buen ambiente en Cali en comparación con el ambiente que se respira, por ejemplo, en otras ciudades como Medellín y aún en el resto del país. O sea que la confianza del consumidor caleño está mejor que la del consumidor colombiano en promedio, y eso puede ser interesante para aprovechar, para venderle, para ofrecerle nuestros servicios. Dale, Nati, gracias por su colaboración. Otra muy buena noticia es que la famosa tasa de interés del Banco de la República, que definitivamente sí es la referencia para que nos cobren tasas a nosotros, ha venido bajando y bajando gracias a que la inflación también ha bajado. Y en el lado derecho vemos también una muy buena noticia, es que la tasa de usura, que es la tasa de referencia para que nos cobren por los créditos de consumo, particularmente tarjetas de crédito a los colombianos de a pie, pues ha bajado también. Es increíble, pero a veces se nos olvida que en abril del año 23, la tasa de usura llegó al 47%. Una locura, 47%. Ha venido bajando y ya la tenemos en un nivel un poquito más decente del orden del 24%, lo cual es muy alentador para los consumidores en el sentido de que se animen a hacer compras a crédito, incluyendo las compras de vivienda, que también el crédito hipotecario ha venido bajando en su tasa de interés y va a seguir bajando en la medida en que la inflación siga bajando. Como no sé, lo han percibido ustedes, la inflación ha venido con una tendencia a la baja y cerró el año pasado en 5.2, muy bueno, frente a un 9.20 y pico del año 2023. Dale. Aquí quisiera hacer ahí como una especie de paréntesis, una pregunta muy académica, muy retadora. ¿Cómo hacemos? ¿Ustedes qué contestarían? ¿Cómo hacemos para diferenciarnos de la competencia cuando hacemos lo mismo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos para marcar territorio y que los consumidores nos prefieran a nosotros y no a la competencia y no a la otra empresa, al vecino? Entonces, lo que muestran los libros de administración, gerencia estratégica, pues lo conocemos. Entonces hay unos elementos diferenciadores como los que aparecen en la pantalla. Yo apenas los leo y ustedes allá intentan decir, hombre, este lo aplicamos más que otro, etcétera. Primero, la originalidad del producto, ¿no? Eso es decisivo. Una cosa nueva, interesante. Entonces eso diferencia a una empresa de la competencia. El tema de la distribución, ¿no? Si es exitosa la distribución y tiene unos canales logísticos interesantes, pues marca diferencia. El tema de la segmentación del mercado, o sea, dedicarse no a todo el mundo, sino a unos sectores específicos de la población, puede ser un ejercicio sumamente interesante de atender. Por ejemplo, he visto unos proyectos inmobiliarios muy centrados en personas mayores, en personas jubiladas, en personas de la tercera edad, que son verdaderas mansiones, entre otras cosas, y personas que tienen modo de irse a vivir a unos condominios especialmente diseñados para personas ya que están fuera del mundo laboral, por ejemplo. Tema de precios bajos, eso es impactante, es una manera de diferenciarse. Un ejemplo de ello lo tenemos aquí en Colombia con D1, por ejemplo. Hay un elemento que es clave, servicio al cliente, postventa. Ese también diferencia a un negocio bueno de un negocio normal. Amplitud de oferta de productos, no sino que entremos a un Dollar City, eso es una locura, hay de todo, un poco, ¿no? Eso también marca diferencia. La marca, ¿no? Una marca Nike o Adidas, pues hace diferencia, ¿no? Una marca Buchanan's, pues hace diferencia también. El dominio del mercado, el tamaño, por ejemplo, Bavaria se encuentra en todos los rincones de Colombia, eso le da diferenciación. Pero, queridos amigos, lo que quería mostrarles de nuevo en esta
en este enfoque, adelante, es que hay un noveno factor, un factor X, que todavía no ha sido suficientemente estudiado, que es esta manera como todavía como decimos los economistas, una hipótesis, habría que demostrarla. A mí me parece que hay un factor X, que es el noveno factor, que le da un plus a una empresa, y es la diferenciación por el comportamiento de sus líderes, de sus principales ejecutivos, de sus gerentes, de sus empresarios. Ustedes que conocieron muy de cerca el fenómeno de la 14, me lo pueden atestiguar. El éxito de la 14 estaba en don Jaime Cardona. Qué tipo tan querido. Yo tuve el privilegio de conocerlo en vida, claro, y siempre demostró una sonrisa, un buen trato con el personal, con las cajeras, las saludaba, atendía personalmente a los proveedores, les pagaba inclusive anticipadamente. Era un trato que además se diseminó en toda la organización. Murió el viejo y no pudieron sostener esa impronta tan personal, y así pasó. No sobrevivió por muchos casos, pero también el trato que daba este señor, mejor dicho, el trato, el comportamiento, el gesto, el saludar, no decir hola, sino buenos días, ¿no? Los buenos servicios, las actitudes del gerente, siempre sonriendo, siempre poniendo la cara, eso es importante mencionarlo, ¿no? Quiero decirles que, por ejemplo, en Colombia se discute cómo es posible que las cadenas de supermercados independientes regionales, como La Montaña, por ejemplo, en el Valle del Cauca, o como Mercacentro en Ibagué, o como Megatiendas en Cartagena, no solamente le den la batalla a las grandes cadenas nacionales de supermercados, sino que las derroten en su propio espacio, en el sentido de que ganan cuota de mercado, ganan participación. Por ejemplo, ya hay datos de Kantar, por ejemplo, una firma que hace este tipo de consultorías e investigaciones, y que muestran que el año pasado las ventas de las cadenas regionales, como las que mencioné, crecieron en un impresionante 29%, mientras que las ventas de alimentos en general en los supermercados crecieron, como lo vimos en una diapositiva anterior, 0.1%. Entonces, ¿qué puede explicar por qué a las cadenas regionales les va mucho mejor que a las cadenas nacionales, siendo que están compitiendo en la misma plaza? Hay un factor ahí. El hecho de poder tomar decisiones mucho más rápidamente que una gran cadena nacional que a veces que puede tener inclusive su sede principal en otra ciudad, en otro país. Y el otro es el comportamiento de la gente motivada por sus gerentes. Gente que le dice a uno, Bessie, ¿no? Eso marca diferencias. Y aquí yo quiero ser muy personal y lo digo con todo corazón, porque además me consta, ¿no? Un ejemplo, un paradigma empresarial en esa dirección lo constituye el doctor Luis Enrique Ayala, ¿no? Qué persona tan querida, amigo mío, pero Luis Enrique, si me está escuchando, créame que lo digo de todo corazón, el trato que usted le da a la gente, desde el más encopetado empresario hasta la persona más humilde de sus empresas, es único, es increíble, y eso se transmite muy positivamente a todo el personal. Entonces ese factor X, esa diferenciación por el comportamiento, pues yo creo que vale la pena pararle más bolas, porque puede marcar ese plus, aunque no basta, obviamente, no basta con el comportamiento y saludar, tiene que haber otros elementos como los que mencionamos anteriormente, la marca, el prestigio, la amplitud del mercado, la segmentación, en fin. Adelante, Nati, y gracias por su colaboración nuevamente. Nosotros en FENALCO hacemos permanentemente comités con muchos sectores, los colchoneros, las funerarias, los centros comerciales, la gente que vende tecnología, las grandes cadenas, y dentro de esas reuniones pulsamos un poco el ambiente que se observa en cuanto a tendencias más allá de la coyuntura del día a día que a veces nos agobia, ¿no? Y encontramos cosas que pueden ser útiles para los empresarios de cualquier sector de la economía. Dicho sea de paso, eso lo presentamos a unos mexicanos que vinieron hace un par de meses a Colombia, mexicanos de alto vuelo, incluso estaba el secretario de Turismo, que es a nivel de ministerio. Él dijo, ole, nosotros en México no hacemos esas tendencias, no detectamos esas cosas, sino que nos basamos mucho en lo que pasa en Estados Unidos, pero Estados Unidos es otra cultura, es otra cosa. Entonces,
¿Qué detectamos nosotros? Eso es muy cambiante, ¿eh? A nivel de tendencias sociales. Ahí están 10, pero pues quisiera mencionar 3 o 4 que se me antojan muy importantes. La primera es el mundo de las mascotas, cada vez crece y crece y crece y crece, y ese es un elemento que hay que tener en cuenta en nuestros negocios. Locales comerciales que no acepten el ingreso de perritos, pues tienen una desventaja frente a los que sí lo aceptan. Tienen que haber ahí mecanismos para que en los centros comerciales puedan ingresar mascotas, porque es una mascota para muchos hogares es como un hijo, hasta lo quieren más que a un pariente. Entonces el mundo de las mascotas se tomó este país. Por cierto, el 43% de los hogares colombianos tiene una mascotica. Y no me refiero a un hámster, ¿no? O a unas tortugas, ¿no? Básicamente son perros, perritos y gatos. También hay pescaditos y aves, pero normalmente son los famosos perros y los famosos gatos. Por ejemplo, los vehículos, los coches tienen que buscar la manera de adecuarse para que anden como si fueran los hijos de uno, las mascotas. Y prueba de lo que estoy diciendo es que cada vez hay más góndolas en los supermercados con productos para mascotas. Hay una revolución demográfica, queridos amigos, revolución, pero impresionante, gradual, pero notoria, y es que el tamaño de los hogares en Colombia se ha reducido de una manera muy sensible, muy fuerte en la economía. Para ponerlo en términos un poco más coloquiales, las mujeres ahora quieren tener mucho menos hijos que antes, y eso es evidente. El número de nacimientos en Colombia disminuye y disminuye, y oh sorpresa, cuando nosotros creíamos, los economistas, esos encopetados que nos creemos la última Coca-Cola del desierto, que por allá en el 2055 el crecimiento de la población colombiana ya se estancaría, es decir, que el número de nacimientos igualaría al número de defunciones, pues eso ya se registró el año pasado, según el DANE, y entonces eso significa que hay que mirar a ver más que amenazas, oportunidades. Por ejemplo, crear muchas guarderías en este mundo colombiano, pues de pronto no, más bien mirar gente mayor, puede ser. Seguramente las familias numerosas que hoy en día son menores, pues ya no necesitarán tanto espacio las familias y entonces apartamentos de 250 y de 200 metros cuadrados seguramente no van a tener mucha salida versus apartamentos mucho más económicos, pero más funcionales, con edificios que tengan barbecue, gimnasio, spa. Eso es lo que está buscando hoy por hoy la nueva sociedad colombiana, ¿no? Otro elemento que diría yo que vale la pena subrayar es el tema del deporte y de los gimnasios. La gente cada vez está más empeñada en hacer ejercicio porque entiende que eso es vital y muy saludable para sus vidas. Entonces, el gimnasio, entre otras cosas, sorprende ver que en muchos centros comerciales el gimnasio se convirtió en el almacén ancla, ¿no? Eso me parece interesante el tema. Y otro que también puede ser interesante de subrayar es el auge de lo que se llama las plataformas turísticas tipo Airbnb. Eso es fuerte esa tendencia. Los famosos nómadas digitales y extranjeros se han apoderado de ciudades como Medellín, es impresionante, Cali también, pero en Medellín es evidente, y entonces hay oportunidades de arrendamientos para cuestiones turísticas grandes. Hoy por hoy los jóvenes de cierto estrato en Colombia ya no están maniatados a una sola empresa, como ocurría con sus padres y sus abuelos, que prácticamente en una sola empresa transcurría su vida laboral. Hoy apenas 3, 4 meses, ahorran un poco, cogen una mochila y se van a recorrer el mundo y vuelven sin 5 centavos y vuelven y empiezan y trabajan desde sus laptops, desde cualquier lugar del mundo. Eso es una realidad y por eso el sector inmobiliario también tiene que tomar atenta nota de esas realidades y trabajar el tema del coworking, aparte estudios adecuados para el trabajo y así sucesivamente. Hay otras tendencias, pero por razones de tiempo no las mencionamos a profundidad. Adelante, Nati. Aquí les menciono, miren este gráfico, me gustaría que le tomaran la fotografía, aunque la presentación queda en poder de ustedes. Miren ustedes el número de personas por hogar en Colombia. Quisiera que sumaran las dos primeras columnas, por ejemplo, el año 23, último dato cierto que hay,
25 y 19 edad, no sé, 45%. El 45% de los hogares colombianos en toda parte tiene máximo 2 personas. Máximo 2 personas. Por cierto que esa pareja puede ser del mismo sexo. Imagínense, eso es una revolución impresionante. Es decir, los hogares muy pequeños, los hogares unipersonales, que entre otras cosas ya son el 20% de los hogares en Colombia está conformado por una persona. Mientras que en el otro extremo, familias con 5 o más miembros que vivan en el mismo techo, pues anteriormente, vean ustedes cómo ha bajado eso, nomás hace un par de años, poquitos, 10 años, era el 22%. Hoy ya estamos hablando, ahí lo vemos en pantalla, el 14%. Y a finales de siglo esa proporción llegaba al 30%. Hoy al 13%. O sea que elementos para tener en cuenta: hogares más pequeños, seguramente cambian los gustos de esos hogares, seguramente en la medida en que se envejece habrá más dedicación a entretenimiento, a salud y menos a otras cosas por razones ampliamente conocidas. Pues ya uno no está para las rumbas permanentes a esta edad. Dale. Creo que vamos terminando con esta reflexión. En los Estados Unidos sigue acentuándose un fenómeno que ya no se califica de preocupante, sino que ya es una realidad. Es lo que allá llaman el apocalipsis del retail. Los centros comerciales, tal como los conocemos, están en franca decadencia. Se han cerrado muchísimos, pero muchísimos centros comerciales. Cada mes se cierran más y más en todo Estados Unidos. Eso se deriva de cambios en las costumbres de los norteamericanos, empezando porque allá sí las compras digitales son muy evidentes. Aquí en Colombia todavía no es así. Les cuento que ahora en diciembre tuvimos un foro muy interesante con unos empresarios en la ciudad de Armenia, y vinieron empresarios internacionales y colombianos que viven en los Estados Unidos a buscar, a mostrar oportunidades de negocios del eje cafetero para el mundo. Y varios de esos conferencistas extrañadísimos porque habían visto en los centros comerciales más bonitos que hay en Armenia, que son bastantes, además, son 6 o 7 muy buenos todos, al igual que los que hay en Cali, por ejemplo. Decía, oiga, todo lleno, eso es increíble, esos están repletos y no hay casi vacancias, casi no hay locales comerciales desocupados. Por cierto que eso ha venido bajando muchísimo la vacancia. Eso quiere decir que hay reanimación en los consumos. Mientras que en los Estados Unidos se cierran los centros comerciales, uno los ve, ahora son guarderías o simplemente maleza o los están convirtiendo en parqueaderos, qué sé yo, a lo largo y ancho de ese extenso país. Aquí en Colombia, sorpresivamente vemos mucha gente. Tengan cuidado, porque de golpe hacer inversiones en centros comerciales, inversiones inmobiliarias, eso es un error fatal porque se están acabando los centros comerciales. Yo lo único que atiné a decirles a estos amigos es que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. Al contrario, la tienda física ha tenido en Colombia una revitalización impresionante cuando se creía que transcurrida la pandemia la gente seguiría comprando desde su casa, allá desde el sofá de la sala, las cosas, y no hay tal. La gente sale, le gusta salir. Lo que sí ha pasado es que en los centros comerciales ya las anclas, o sea, los locales estrellas ya no son los supermercados, ya eso se ha dividido. Yo diría que ahora hay para muchos centros comerciales la atracción, el almacén ancla es la sección gastronómica, que por cierto ha tenido un cambio bastante notorio, porque al lado de las barras de comida muy rápida, muy popular, también hay restaurantes a mantel exitosísimos. Entonces ya no es extraño encontrar a ejecutivos que inviten a almuerzos de negocios a sus socios posibles de negocios, valga la redundancia, a un centro comercial, a un restaurante a mantel, cosa que eso no era usual hace 20 años, a comienzos de siglo. Entonces, ha habido un cambio grande. Lo mismo los gimnasios, el tema del entretenimiento, centros médicos, centros de capacitación, muchos centros de idiomas en los centros comerciales que crean mucho tráfico. Y como les digo, hay estadísticas que muestran que el índice de desocupación en los centros comerciales en Colombia está llegando poco a poco a unos niveles mínimos, cosa que no se veía desde antes de la pandemia. Buenísimo.
ese tema, ¿no? Por cierto que en el tema de centros comerciales quiero subrayar que ya no hay tantas aperturas de nuevos centros comerciales como en un tiempo que se abría un centro comercial cada 23 días en Colombia, hasta hace 10 años. Hoy no. Lo que está sucediendo es que los centros comerciales que hay ya consolidados tienen un proceso de renovación muy fuerte, muy grande, con otros tipos de locales y con otro tipo de atractivos como las boleras, las discotecas, las pistas de patinaje. Ahí hay un trabajo interesante empresarial muy exitoso y que da resultados en el sentido de que los centros comerciales siguen siendo esos templos, pero ya no de consumo, sino de experiencias. Creo que con esto, Nati, estamos llegando al final de la charla. Dale. Termino con esta frase muy manida, muy traída siempre, pero que es muy ilustrativa en este momento, el famoso Sir Winston Churchill, Premio Nobel de Paz, el ganador de la Segunda Guerra Mundial. Él decía en sus memorias que, y en plena guerra, ¿no? Con los nazis, decía, no, yo soy optimista por naturaleza, porque ser pesimista pues sirve de poco, ¿no? Entonces uno no puede generar esperanzas si no se es optimista. Y yo creo que este es el mensaje que en el fondo quería transmitirles a ustedes. Optimismo, los negocios van a prosperar en este año. De hecho, el año pasado al cierre ya hubo una reanimación importante en general en todos los negocios, de tal manera que echaos para adelante y con ese optimismo que siempre nos ha caracterizado y más en el suroccidente colombiano, donde la confianza del consumidor, como lo subrayé anteriormente, está recuperada en un porcentaje muy alto y se respira un muy buen ambiente en medio de la incertidumbre que sigue habiendo y que seguirá habiéndola por lo menos durante lo que resta de este gobierno. Muchísimas gracias por su atención y bueno, Nati, ¿cerramos aquí la transmisión o hay alguna inquietud por ahí que tenga alguno de nuestros contertulios? Sí, Rafael, muchísimas gracias. Por acá tenemos una pregunta. La voy a poner en este momento en pantalla. Eduard Ferney Marín nos dice, señor Rafael, ¿qué opina sobre el incremento de los robos en inmuebles que se utilizan para arrendamientos cortos? ¿Me repite, perdóneme que no le escuché bien? Ok, dice, señor Rafael, ¿qué opina sobre el incremento de los robos en inmuebles que se utilizan para rentas cortas? De los robos. Ay, Dios. Pues mire, para ambientar la respuesta, quiero manifestar que hay una especie de cáncer que avanza y avanza, y eso está ocurriendo mucho en los Estados Unidos, pero aquí también hay evidencia, lo que llama el robo hormiga en los supermercados. Es algo que avanza como un incendio forestal. Impresionante las mermas, los robos, los hurtos en los supermercados. No estamos ajenos a esa realidad que entre otras cosas en Estados Unidos casi que se les está yendo de las manos, que inclusive supermercados que habían dado el paso para digitalizar y tecnificar las compras sin ayuda de personal físico han tenido que echarse para atrás porque los robos se dispararon. Entonces, en el caso de Colombia, eso es un reflejo de la inseguridad reinante que hay en Colombia, que desafortunadamente en los últimos 2 o 3 años se ha venido incrementando. Ahí tenemos la catástrofe que ocurre en el Cauca y sobre todo hoy en el Catatumbo. Es un reflejo de que no es una percepción, hay indicadores muy claros de cómo la inseguridad física se ha disparado, hurtos, extorsiones, secuestros. Es lamentable y en eso los gremios, FENALCO ha sido abanderado en esa dirección. Hay que exigirle a la fuerza pública mucho más accionar y mucho más cuidado porque si no hay control sobre el territorio, pues muy poco se puede esperar del mundo de los negocios. Es triste, hay que reconocerlo, hay un problema complicado de inseguridad rampante y los empresarios lo poco que pueden hacer en ese sentido es utilizar herramientas tecnológicas, cámaras de seguridad, sensibilizadores, etcétera, para tratar de morigerar esa situación que sin duda se convierte en un problema nacional. Perfecto, Rafael. Nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado. No veo por aquí más preguntas. Están dejando esos comentarios de muy buena la charla. Muchísimas gracias.
Y pues a todos los que se conectaron también, muchísimas gracias. Las memorias de este webinar las van a encontrar en nuestro próximo Fianza News, que les llegará a su correo electrónico, y de igual forma este webinar quedará montado en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a todos para que nos sigan en redes sociales y se suscriban a nuestro canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego y un feliz año para todos. Gracias igualmente para todos.